¿Alguna vez has sentido que tu mente no te deja descansar? El TOC puede ser más aterrador de lo que imaginas. No fue un accidente. No fue un mal día. Fue algo mucho más aterrador. Sentí, por primera vez, que mi mente ya no me obedecía. Era de noche. Estaba solo en mi habitación. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Un pensamiento atravesó mi cabeza como una bala perdida. ¿Y si algo terrible pasa porque no apagué bien la luz? No era una duda razonable. Era una certeza disfrazada de ansiedad. Así que me levanté. Verifiqué. La apagué. La encendí. La volví a apagar. Una vez. 2 veces. 3 veces. 12 veces. Pero el pensamiento seguía ahí. Persistente. Invasivo. Asfixiante. Caminaba en círculos por el cuarto mientras mi respiración se volvía más agitada. No entendía qué me pasaba. Era como si algo dentro de mí quisiera sabotearme. Como si esa voz interna se hubiera vuelto una orden militar. Un mandato imposible de ignorar. Volví a la cama. Cerré los ojos. Y entonces, el siguiente pensamiento. ¿Y si me convierto en alguien peligroso? ¿Y si pierdo el control? Me levanté otra vez. Me miré al espejo. No me reconocí. No lo sabía en ese momento, pero esa fue la primera noche en que el TOC se sentó a la mesa de mi vida. Y no pensaba irse pronto. Al principio pensé que solo estaba estresado. Que quizás necesitaba dormir más. Que el cerebro a veces se sobrecarga. Pero esos pensamientos no eran normales. No eran como preocuparte por una factura o por un examen. Eran como agujas mentales, insertadas una tras otra en lo más profundo de tu conciencia. Y lo peor es que tú mismo las empujas, creyendo que con eso se irán. Pero solo profundizan. Y así empezó todo, la obsesión. La repetición. La vergüenza. ¿Te ha pasado alguna vez que no puedes sacarte una idea de la cabeza? ¿Que entre más tratas de ignorarla, más fuerza toma? Imagínalo al 100%. Multiplicado por semanas. Por años. Eso es el TOC. No es querer tener todo limpio. No es ser ordenado. Es una jaula mental que no ves, pero que te consume por dentro. Lo que vino después fue aún peor. Pensamientos más oscuros. Más repetitivos. Y yo, perdiéndome lentamente dentro de mí. Pero antes de seguir, quiero que sepas algo. Este no es un testimonio para dar lástima. Es una advertencia. Una historia real. Un grito que tal vez tú también estás conteniendo. Si alguna vez te has sentido así, si tu mente te juega en contra, si crees que nadie lo entendería, entonces este canal es para ti. Suscríbete. Porque aquí vamos a hablar de eso que nadie dice. De eso que duele en silencio. No sé en qué momento exacto dejé de confiar en mi propia mente. Solo sé que un día me desperté, y ya no me sentía seguro adentro de mí. Al principio eran pensamientos esporádicos. Uno de esos que te hacen fruncir el ceño y preguntarte, ¿por qué estoy pensando esto? Pero con el tiempo, dejaron de ser visitantes ocasionales y se convirtieron en inquilinos permanentes. Me atacaban cuando estaba solo. Cuando estaba con gente. Cuando más necesitaba estar tranquilo, aparecían. Como cuchillos que caían del techo sin previo aviso. ¿Y si dijiste algo ofensivo y no te diste cuenta? ¿Y si heriste a alguien sin querer y te odian por eso? ¿Y si lo que pensaste significa que estás enfermo, o peor? Era como tener una emisora encendida 24/7 en mi cabeza. Pero no era música. Era una voz con eco, susurrándome todo lo que podía salir mal. Y lo peor era esto, yo no elegía esos pensamientos. Simplemente aparecían. Y luego, yo me culpaba por tenerlos. ¿Alguna vez has intentado no pensar en algo? No pienses en un elefante rosa. ¿Lo hiciste? Exacto. Así funciona el TOC. Entre más intentas alejar un pensamiento,
más se queda. Yo podía estar hablando con alguien y de pronto imaginar algo horrible. Algo completamente ajeno a lo que soy. Y luego, me destruía mentalmente por eso. ¿Y si soy una mala persona? ¿Y si lo que pensé significa algo real? ¿Y si esto no tiene cura? Mi mente se convirtió en mi verdugo. Cada idea se multiplicaba. Cada duda se transformaba en una película mental de terror. Recuerdo estar frente al lavadero lavándome las manos por 10ª vez, pensando, si no lo hago bien, algo va a pasar. Algo malo. No sabía qué, no tenía pruebas. Solo lo sentía. Y eso bastaba para obedecer. Ya no era libre. No físicamente. No emocionalmente. Estaba atrapado en un laberinto de pensamientos que no se callaban nunca. Y lo más aterrador es que, nadie lo notaba. Porque desde afuera parecía funcional. Sonriente. Razonable. Pero por dentro, estaba en guerra. ¿Te ha pasado? Sentir que tu mente te arrastra hacia un abismo que no entiendes. Eso es lo que hace el TOC. No grita, pero tampoco calla. No mata, pero te deja medio muerto por dentro. Y por eso empecé a hacer cosas para calmarlo. Pequeños rituales. Repeticiones. Rutinas. Cosas que parecían tontas, pero que se volvieron mi única forma de sentirme a salvo. Lo que no sabía era que esos calmantes eran cadenas disfrazadas. Al principio, parecía que funcionaba. Cada vez que hacía uno de esos rituales, el pensamiento se calmaba, un poco. Era como si la tormenta mental bajara su volumen apenas unos segundos. Y yo, desesperado por silencio, me aferraba a eso como un náufrago a un pedazo de madera. Lavarse las manos no suena tan grave, ¿cierto? Hasta que te das cuenta que lo haces 25 veces en una hora. Que no puedes tocar la manija de una puerta sin sentir que llevas la muerte en los dedos. Que si no lo haces, no puedes respirar tranquilo. Eso no es limpieza. Eso es miedo disfrazado de rutina. Yo no quería hacerlo. Pero algo dentro de mí susurraba. Si no lo haces, algo malo va a pasar. Y lo hacía. Revisaba si había cerrado la puerta. Luego la revisaba otra vez. Luego volvía. Hasta que me dolía el estómago de tanto caminar en círculos. Hasta que llegaba tarde a todo. Hasta que me odiaba a mí mismo por no poder parar. Me sentía como un marioneta que había cedido los hilos a una parte de mí que no entendía. A veces repetía frases mentalmente como un rezo forzado. Todo está bien. Nadie va a morir. Todo está bien. Pero nunca era suficiente. Los rituales cambiaban con el tiempo. A veces contaba objetos. A veces evitaba pisar ciertas líneas. Otras veces tenía que escribir mensajes de una forma perfecta o repetir acciones hasta sentir ese alivio. Ese maldito alivio que duraba apenas segundos. Y cuando alguien me preguntaba por qué hacía eso, sonreía y decía cualquier excusa. Porque nadie entendería que si no alineaba los objetos de una forma exacta, sentía que alguien que amo iba a morir. Y lo más retorcido es que esos rituales, que en teoría debían calmarme, empezaron a gobernarme. No podía salir sin hacerlos. No podía dormir sin repetirlos. No podía ser libre sin ellos. Pero no era libertad. Era esclavitud. Una esclavitud pulcra. Ordenada. Sistemática. Invisible para los demás, pero con cadenas bien apretadas en mi mente. Y cada vez eran más. Más tiempo, más pasos, más reglas absurdas que inventaba para sobrevivir. Hasta que llegó un punto en el que ni siquiera sabía por qué los hacía. Solo sabía que no podía no hacerlos. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme: ¿es que esto me pasa solo a mí? ¿O hay más personas que viven atrapadas como yo, en su propia cabeza? Fue ahí cuando descubrí que el TOC tiene muchas máscaras. Muchos rostros. Y algunos, ni siquiera se ven desde afuera. Pensaba que lo mío era un caso raro. Una especie de fallo exclusivo en mi cabeza.
Hasta que empecé a leer, a buscar, a escuchar. Y descubrí algo aterrador. No estaba solo. Pero eso no fue un alivio. Fue un espejo. Lo que descubrí fue que el TOC no tiene una sola cara. No se trata solo de lavarse las manos o revisar si cerraste la puerta. Eso es apenas la punta de un iceberg mental que esconde mucho más. Muchísimo más. Vi historias de personas que repetían frases mentalmente una y otra vez, como si con eso pudieran evitar una catástrofe. Gente que se confesaba cada pocas horas porque creía haber hecho algo terrible, aun cuando no había hecho nada. Personas que tenían pensamientos sexuales no deseados, intrusivos, aterradores. Y vivían con la culpa constante de creer que eso definía quiénes eran. Gente que evitaba salir de casa porque temía contaminar a otros. O que contaba pasos, respiraciones, movimientos, como si el mundo dependiera de ese patrón invisible. Y ahí me di cuenta. El TOC no tiene una sola forma. Es un camaleón psicológico que se adapta a tus miedos más profundos. Y lo peor es que te convence de que esos miedos son reales. De que tú eres peligroso. O impuro. O culpable. Había quienes dudaban de su sexualidad cada minuto del día, no porque lo fueran, sino porque el TOC los obligaba a cuestionarlo una y otra vez hasta desintegrar su paz mental. Otros pensaban que podían empujar a alguien al vacío, sin querer. Y se alejaban de balcones. De cuchillos. De personas. No porque quisieran hacer daño. Sino porque su mente no dejaba de repetir. ¿Y si lo haces? Yo creía que tenía el control. Pero el TOC me enseñó que puede disfrazarse de lo que más amas. Y usarlo para chantajearte emocionalmente. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que desde fuera, todo parece normal. La gente te dice: solo relájate. No es para tanto. Deja de pensar en eso. Y tú sonríes. Pero por dentro estás gritando. Entendí que hay un montón de nosotros allá afuera. Caminando, trabajando, amando. Con máscaras puestas. Porque nadie entendería que estamos librando una guerra mental 24/7. Y en esa guerra, el enemigo no tiene rostro. Solo pensamientos. Infinitos, repetitivos, sofocantes. Fue entonces cuando algo hizo clic. No podía seguir ocultándolo. No podía seguir fingiendo que estaba bien. Porque el TOC no se cura con silencio. Se fortalece en él. Llega un momento en el que dejas de ser tú. Y te conviertes en el mayordomo de tu trastorno. Esa fue mi realidad. Vivía cada día con una agenda que no escribía yo. Mis decisiones no eran mías. Mis pasos no eran míos. Mis pensamientos, tampoco. El TOC se convirtió en ese jefe invisible que me daba órdenes todo el tiempo. Y lo peor, es que yo las seguía. Sin cuestionarlas. Sin detenerme. Como si fuera normal. Como si esa fuera la única manera de sobrevivir. Me despertaba cada mañana con una lista mental de rituales que tenía que hacer. No por gusto. No porque creyera que me hacían bien. Sino porque si no los hacía, sentía que algo terrible iba a pasar. Algo sin nombre. Un miedo abstracto que se sentía tan real como el aire que respiro. Tenía que ducharme de una forma específica. Tocar ciertos objetos de un modo exacto. Evitar ciertos números, palabras, lugares. Y si algo se salía del guión, volvía al inicio. Todo. Desde cero. Imagina eso. Imagina tener que reiniciar tu día 5, 6, 7 veces. Porque un pensamiento te dice que algo quedó mal hecho. Que si no lo repites, alguien que amas podría morir. O podrías convertirte en algo que odias. No podía leer un libro sin repetir frases. No podía enviar un mensaje sin revisarlo 1000 veces. No podía caminar sin contar pasos o evitar grietas. Y entonces lo entendí. Mi vida ya no era mía. Era del TOC. Yo era apenas un invitado dentro de un cuerpo controlado por el miedo. Las horas se me iban en rituales. En evitar.
en esconderme, en fingir que estaba bien. Y el peor daño no era lo que hacía, era lo que dejaba de hacer. Dejé de salir con amigos. Dejé de disfrutar cosas simples. Dejé de confiar en mí. Me desconecté de todo. Y me quedé atrapado en un mundo donde el enemigo vivía dentro de mi propia cabeza. ¿Sabes lo que es vivir cansado mentalmente antes de siquiera empezar el día? Es como correr un maratón con la mente, pero sin moverte del lugar. Y cada noche, cuando cerraba los ojos, no encontraba paz. Solo la cuenta regresiva para volver a empezar el ciclo. Empecé a preguntarme si alguna vez volvería a ser yo. Si esto se iba a quedar conmigo para siempre. O si había alguna forma de salir. Pero antes de pensar en sanar, tenía que reconocer algo que me dolió más que todo. Que estaba perdiéndome a mí mismo. Y que nadie lo notaba. Después de tanto tiempo viviendo con el TOC, uno pensaría que me había acostumbrado. Que de alguna forma ya sabía cómo convivir con el monstruo. Pero no. El TOC es experto en reinventarse. En tomar nuevas formas. En encontrar nuevas formas de romperte, desde adentro. Y en mi caso, lo hizo con preguntas. Preguntas que parecían inofensivas. Pero que una vez dentro, no me dejaban en paz. ¿Y si todo esto es tu culpa? ¿Y si nunca vas a sanar? ¿Y si estás loco de verdad? Eran frases que se repetían en mi cabeza como una canción rayada. Podía estar hablando con alguien, mirando una serie, o incluso intentando dormir. Y ahí estaban. Golpeando. Insistiendo. ¿Y si no cerraste bien la llave del gas? ¿Y si dijiste algo ofensivo sin darte cuenta? ¿Y si estás reprimiendo algo horrible y no lo sabes? El problema no era que me hiciera preguntas. El problema era que no podía responderlas de forma definitiva. Nunca había certeza. Nunca había paz. Entonces comenzaba el ciclo. Buscar pruebas. Revisar. Volver atrás. Preguntar a otros. Y luego la duda regresaba con otra forma. ¿Y si estás mintiéndote a ti mismo? Era una cárcel sin barrotes. Una prisión construida con preguntas sin respuesta. Intenté racionalizarlo. Me dije, es solo mi mente. No es real. Pero el TOC no es lógico. No escucha razones. No quiere respuestas, quiere control. Y esas preguntas empezaron a drenar mi energía. A quitarme la confianza. A hacerme dudar de mí, de mis recuerdos, de mis intenciones. Hubo una noche en particular. Me quedé mirando al techo durante horas. No podía dormir. No porque tuviera miedo de algo externo, sino porque una sola pregunta me taladraba la cabeza. ¿Y si eres un peligro para los demás? Lloré. Porque sabía que no era cierto. Porque en el fondo de mi alma, sabía quién era yo. Pero el TOC no se alimenta de verdades. Se alimenta del «y sí». Y ese «y sí» puede destruirte si no sabes cómo enfrentarlo. Pero lo más cruel de todo fue el silencio. El no poder hablarlo con nadie. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que tienes miedo de tus propios pensamientos? Ahí fue cuando me di cuenta. Tenía que hacer algo. No podía seguir dejándome consumir por preguntas que nunca tenían respuesta. Tenía que encontrar un nuevo camino. Uno que me ayudara a separar quién soy yo de lo que me dice mi mente enferma. Pedí ayuda. Sí, pero no conté todo. No podía. Había partes de mí que seguían enterradas. Pensamientos que jamás me atreví a decir en voz alta. No porque no dolieran, sino porque me daban miedo. Mucho miedo. Miedo de que si los decía, alguien me señalara, me juzgara, o peor, me confirmara que estaba roto. Había secretos en mi mente que me hacían sentir sucio, indigno, peligroso. Pensamientos intrusivos que aparecían sin que los invitara. Fantasías horribles que no tenían nada que ver conmigo.
pero que el TOC colocaba frente a mis ojos como si fueran una realidad. Una y otra vez. ¿Y si le haces daño a alguien que amas? ¿Y si lo que más temes es lo que en verdad deseas? Esas ideas no eran mías. Pero se sentían como si lo fueran. Y eso era lo más brutal. Esa confusión. Ese nudo de vergüenza que me impedía hablar. En terapia, me sentaba frente al profesional y contaba mis rituales. Mis manías. Mis compulsiones visibles. Pero los pensamientos oscuros. Esos los callaba. Porque sentía que si hablaba, perdía. Perdía el respeto, la confianza, la libertad. Me sentía como una bomba a punto de estallar. Y nadie lo notaba. Porque por fuera, mi sonrisa seguía ahí. Mis buenos modales. Mi humor. Mi máscara. Pero por dentro. Me estaba pudriendo. Había noches en las que me sentaba frente al espejo y me miraba por minutos. Preguntándome si de verdad merecía ser querido. Si era posible que alguien como yo tuviera una vida normal. Una pareja. Una familia. Un propósito. Pero esos secretos que guardaba no me dejaban avanzar. Eran grilletes invisibles. Y lo peor es que entre más los ocultaba, más poder tenían. El TOC me tenía atrapado en la idea de que, pensar es igual a ser. ¿Y si yo pensaba cosas horribles? ¿Entonces qué era? Y fue en ese punto donde algo dentro de mí se quebró. Necesitaba sacar todo. Vomitar mi mente. Vaciarme aunque doliera. Aunque me temblara el cuerpo. Porque entendí una verdad que me liberó. Ocultar es lo que enferma. Hablar es lo que sana. Hay momentos en los que no sabes si estás en el fondo. Hasta que te das cuenta de que no puedes ir más abajo. Y ese momento fue mi realidad. La vida había dejado de ser algo que controlaba. Los rituales, las preguntas, los pensamientos intrusivos. Ya no me pertenecían. Y lo peor de todo. Me había convencido de que yo era el problema. Vivía en una oscuridad constante. Me sentía agotado, pero no físicamente. Era más bien una fatiga mental, una carga invisible que no me dejaba ni respirar. Cada mañana era una batalla solo para levantarme de la cama. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se volvía pesado. Era como estar atrapado en un agujero sin fondo, y cada vez que intentaba salir, algo me empujaba de nuevo hacia abajo. Recuerdo un día en particular. Me levanté, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Nada me importaba. Ni la gente que amaba, ni mis sueños, ni mi futuro. Solo quería que la mente se detuviera. Solo deseaba paz. Pero sabía que la paz no venía. Porque cada vez que creía que estaba cerca, el TOC me arrastraba de vuelta a sus garras. La desesperación me envolvía. Era como estar en un laberinto oscuro, con las paredes estrechándose cada vez más. Entonces, tomé una decisión. Decidí que no podía seguir así. Decidí que el miedo, el dolor y la angustia no me iban a destruir. Pero lo que no sabía era que para eso tendría que tocar fondo primero. Esa fue la noche en que realmente perdí el control. Estaba solo, en mi cuarto, mirando el techo. Las preguntas, los pensamientos, los rituales. Se mezclaban en una tormenta que no dejaba de golpearme. Y en ese caos, en ese vacío, algo dentro de mí se rompió. De repente, la idea de rendirme no me parecía tan lejana. La sensación de que no podría seguir más. De que ya no tenía fuerzas para luchar. Se apoderó de mi mente. Y fue ahí, en ese abismo, cuando entendí algo. No se puede sanar si no tocas fondo primero. Porque en ese abismo, en esa oscuridad, es donde realmente ves la luz, aunque sea tenue. Y fue esa luz, esa pequeña chispa de esperanza, lo que me impulsó a buscar ayuda de verdad. A pedir lo que realmente necesitaba. La oscuridad en la que había estado atrapado era tan profunda que, cuando finalmente tomé la decisión de pedir ayuda,
sentí que estaba tomando una de las decisiones más aterradoras de mi vida. Porque pedir ayuda no es fácil, especialmente cuando llevas tanto tiempo ocultando lo que realmente sientes, cuando te has convencido a ti mismo de que puedes manejarlo todo. Y en mi caso, la idea de admitir que no podía controlar lo que pasaba en mi mente me aterraba. Pero esa noche, al tocar fondo, algo en mí cambió. Empecé a darme cuenta de que no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir peleando mis batallas en silencio. No podía seguir con la carga de esconder lo que me pasaba. Había llegado al límite de mi resistencia. Y me di cuenta de que, para encontrar la salida, necesitaba más que mi propia fuerza. Necesitaba a alguien que me entendiera, que me guiara, que me ayudara a encontrar mi camino. Esa fue la primera vez que entendí que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Durante tanto tiempo me había dicho que era un fracaso, que no merecía ayuda, que lo podía manejar por mi cuenta. Pero ahora entendía que esa idea era solo otra trampa del TOC, convencerme de que mi dolor no valía la pena ser compartido. Decidir dar el paso, abrir la boca y decir, necesito ayuda, fue, en realidad, el primer acto de valentía real que hice en mi vida. Y aunque mis manos temblaban y mi corazón palpitaba a 1000 por hora, sabía que ya no podía seguir viviendo en ese infierno sin hacer nada al respecto. El miedo seguía ahí. ¿Y si no me entendían? ¿Y si me juzgaban? ¿Y si me decían que estaba loco? Pero algo dentro de mí, una fuerza que nunca había conocido, comenzó a surgir. Esa pequeña chispa de esperanza que había comenzado a brillar en la oscuridad me empujó a levantar el teléfono y marcar el número de un terapeuta. Y cuando escuché su voz al otro lado, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Había algo liberador en esa conversación, algo que no sabía que necesitaba. La vergüenza, la culpa y el miedo se disolvieron, aunque fuera por un momento. Y entendí que no tenía que ser perfecto para recibir ayuda, que no tenía que tener todas las respuestas. Solo tenía que ser honesto con lo que estaba pasando dentro de mí. Esa llamada fue el primer paso en mi recuperación. Y aunque no resolvió todos mis problemas de inmediato, me dio algo que había perdido hacía mucho tiempo. La esperanza de que las cosas podían mejorar. Al final del día, reconocer que no podía hacerlo solo me liberó más de lo que jamás imaginé. No fue un acto de debilidad, fue el acto de valentía más grande de todos. Después de tanto tiempo atrapado en ese ciclo, de haber tocado fondo y de haber dado el paso valiente de pedir ayuda, llegó el momento en que empecé a entender algo profundamente importante: no soy mis pensamientos. Y ese fue el verdadero punto de inflexión en mi vida. Durante años, me había dejado dominar por la idea de que si pensaba algo, entonces eso era parte de mí, de quién era yo. Si mi mente me decía algo horrible, algo sucio, algo aterrador, yo lo creía. Pensaba que si lo pensaba, lo deseaba. El TOC me convenció de que esos pensamientos me definían, de que no podía separarme de ellos. Pero a medida que avanzaba en mi proceso de recuperación, empecé a ver las cosas de manera diferente. Entendí que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No son realidades. No son verdades absolutas. Son simplemente ruido mental. Eso no significa que dejar de pensar en ellos sea fácil. Claro que no. El TOC me sigue acechando, cada vez que bajo la guardia, cada vez que me siento vulnerable. Pero ahora sé que, aunque los pensamientos vienen, yo soy el que decide qué hacer con ellos. No soy el pensamiento de que soy peligroso, ni el pensamiento de que estoy perdiendo el control, ni el pensamiento de que no soy suficiente. Soy más que eso. Soy un ser humano complejo, con un corazón que late, con sueños, con pasiones, con momentos de felicidad. Y esos momentos de felicidad, esos momentos de paz, son los que ahora busco cada día. No los busco en la ausencia de pensamientos, porque eso no es realista. Los busco en la capacidad de observar mis pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos. El TOC sigue siendo parte de mi vida, sí. Pero ya no es mi dueño. Mi mayor victoria, la que aún sigo celebrando día tras día, es haberme dado cuenta de que no soy el TOC, no soy los pensamientos que me atacan, y no soy las compulsiones que me arrastran. Soy el que elige cómo responder a ellos. Y cuando comienzo a sentir que el TOC está tomando el control,
Me recuerdo a mí mismo. Este pensamiento no me define. Yo soy más grande que esto. Cada día es un desafío, pero cada día es también una oportunidad para reafirmar mi poder. Porque ahora sé que mi salud mental no depende de estar libre de pensamientos, sino de cómo elijo manejar esos pensamientos. Sé que el TOC no desaparecerá de la noche a la mañana, y que mi camino hacia la paz será largo. Pero también sé que soy más fuerte que lo que mi mente me dice que soy. Así que si tú también estás luchando con el TOC, quiero que sepas algo: tú no eres tus pensamientos. No eres lo que el TOC te hace creer. Eres mucho más que eso. Eres más fuerte de lo que imaginas. En este camino hacia la sanación, no estamos solos. Juntos podemos enfrentar la oscuridad y encontrar la luz. Y aunque la lucha continúa, sé que cada día estamos un paso más cerca de la libertad. Porque no soy mis pensamientos. Soy más que el TOC. Y tú también lo eres. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha resonado mi historia, suscríbete al canal para más contenido que puede ayudarte a comprender y superar los desafíos que enfrentamos. Juntos podemos salir de esta.